Muy bien, pues buenos días, Dios les bendiga. Estamos expectantes de que Dios quiere hablar. ¿Alguien ha leído la porción de hoy? ¿Alguien se adelantó y leyó? Sí, levante su mano si alguien ya se adelantó. Ok, nadie. Me ganó un poco la emoción en la alabanza, entonces creo que me dañé la garganta. Espero que no me falle. Si se me sale por ahí algún gallito, de antemano le pido una disculpa. ¿Estamos? ¿Sí me disculpa? Bueno, pero no se me ha salido. El título del mensaje de hoy es La llegada del rey. Y pensando en una introducción, yo estaba meditando cómo todas las personas en algún momento llega un punto en nuestra vida en donde tenemos que tomar una decisión. Quizás esta mañana va a ser muy exacta la palabra para ti. Pero hablo de decisiones trascendentales, decisiones importantes, en donde usualmente la persona ya sabe lo que tiene que hacer. Solo lo ha venido postergando y postergando y postergando, pero ya lo tiene claro, solo no lo ha decidido. Una decisión de tipo destino, o sea, decisiones importantes. Y debes dar el paso, ir hacia adelante y obedecer. Y te encuentras en ese momento. Y esto es un poco lo que vamos a ver en este capítulo 11 del Evangelio de Marcos. Es, es un hecho histórico trascendental, ponía yo aquí en mis notas, porque este suceso atravesó el tiempo y sigue atravesándolo hasta el día de hoy. Sigue tan nítido para cada uno de nosotros que cuando vemos la determinación de Jesús de ir a la cruz y dar su vida por nosotros, pagar por nuestros pecados, se vuelve un acto maravilloso. Esto que vamos a ver el día de hoy, a partir del capítulo 11 del Evangelio de Marcos, es lo que se conoce típicamente o comúnmente como la Semana Santa. Y yo lucho mucho, se los debo confesar, cuando hay que hacer un mensaje acorde al calendario del mundo. Pero mi esposa siempre me anima. Es que es Navidad y le digo, yo voy a seguir con la serie. Dice, no, es que la iglesia espera un mensaje navideño. Bueno, pues está bien, prepara un mensaje navideño. Y llegamos a Semana Santa y yo digo, no, paso de esas cosas, yo voy a seguir enseñando. No, es que la iglesia espera un mensaje alusivo a la Semana Santa. Bueno, esto que vamos a ver hoy es el inicio de la Semana Santa, también conocido como la Pasión de Cristo. Y me encanta enseñarlo fuera de la fecha. Me encanta. Y lucho mucho con hacer mensajes forzados. Pero bueno, ese es mi corazón. Estamos llegando al epicentro del Evangelio. Es la parte medular, la esencia del Evangelio de Cristo. Es la muerte y la resurrección. O sea, es importante el nacimiento de Cristo y es muy importante el regreso de Cristo. Pero en medio está la crucifixión y resurrección. Y aquí vamos a dar inicio en esta última semana. Es tan importante, hermanos, la última semana de Jesús en la tierra. Es un evento magno, muy trascendental, preponderante, vital. Para que tú y yo podamos entender un poquito la magnitud de lo que estoy tratando de transmitirte, pero sé que no lo he logrado, te lo voy a decir de la siguiente manera. Marcos, el evangelista, dedica 1/3 de su evangelio para esta semana. Piensa en un círculo, pártelo en 3, 1/3 solamente esta semana. Bueno, si no te ha quedado claro, Mateo, 1/4 de su evangelio lo dedica a la Semana Santa. Lucas, 1/5 parte de todo su evangelio. Espero que con esto que sigue quede claro. Juan, el evangelista, dedica casi la mitad de su evangelio a esta semana. ¿Ya? ¿Ya estamos ahora sí en sintonía? Muy bien. Te lo digo de otra manera.
Si sumamos el total de los capítulos de los 4 evangelios, nos da un total de 89 capítulos. 30 son dedicados a la Semana Santa. Muy importante, muy importante. Te lo pregunto ahora a ti, ¿será importante? Muy importante. Cada detalle, cada palabra, cada suceso que vayamos viendo a partir de hoy hacia adelante es muy importante. Hoy, en particular, nos vamos a enfocar en la entrada, conocido como la entrada triunfal. ¿Estamos? Esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén es uno de los 3 eventos que están contenidos en los 4 evangelios. ¿Me seguiste? No, pastor, ya lo multiplicó y lo dividió y lo... Este suceso de la entrada triunfal hay 3 eventos que están contenidos en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La entrada triunfal, la alimentación de los 5,000 y la resurrección. Son los únicos 3 eventos que están contenidos en los 4 evangelios. ¿Será importante? Vamos a comenzar. Capítulo 11, versículo 1. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, ¿me dan un poco más de volumen, por favor? Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y hasta aquí vamos a parar en esta primera sección. Yo no sé si lo alcanzaste a captar, pero en estos 6 versículos hay 2 atributos de Dios manifiestos. El primero de ellos es la soberanía de Dios y el otro es la omnisciencia de Dios. Pero vamos a verlo con calma para que veas qué especial es esto. Cuando se acercaban, versículo 1, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. Recordemos la semana pasada que ya venían perfilados hacia Jerusalén. Hicimos una parada breve en, ¿cómo se llama esta ciudad? Jericó. Hicimos una parada en Jericó por el ciego Bartimeo, pero ya venían hacia Jerusalén. Ahora, permítame ilustrar la ubicación. ¿Hay aquí personas visuales? Yo soy muy visual, me ayuda mucho. Entonces les conseguí una ilustración. ¿Me ayudas con la luz, Aldo, por favor? Y así va a quedar muy claro. Junto a Betfagé y Betania. Esto es importante. Aquí está la entrada triunfal. Jerusalén, el templo y el monte de los olivos. Entonces, con esta ilustración, si ya leemos, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos. Es decir, aquí andaban. No la quites todavía. Es de suma importancia que yo les comparta un poco de contexto, porque lo que está ocurriendo aquí en Jerusalén es que están a una semana de celebrar la Pascua. Esta era una de las fiestas que Dios había establecido para su pueblo, si no de las más importantes, yo diría la más importante. Y entonces se va a celebrar la Pascua y con ello la llegada de muchísimos judíos. De todos los países, naciones, pueblos vecinos, llegaban a Jerusalén para celebrar la Pascua. Algunos hablan de que llegaron alrededor de 2 millones de personas. Otro número que investigué fueron 2.700.000. ¿Cómo lo calculaban? Con relación a los corderos que... Cada cordero era alrededor de entre 1 y 9 personas.
Entonces el censo mostró unas ofrendas alrededor de 256,000 corderos. De ahí se calcula que eran más de 2 millones de personas. Estando ahí ubicados, entonces Jesús envía a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros. Se cree que fue Betfagé. Les dice Jesús: vayan, y luego que entren en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traerlo. Ya. No sé si lo alcanzan a ver, pero son versículos que revelan la omnisciencia de Dios. Para quien no tiene claro el concepto, si tú no estás muy relacionado con la fe y es la primera vez que vienes, la omnisciencia de Dios es un atributo exclusivo de Él, nadie más lo tiene, y es el conocimiento de todas las cosas reales y posibles. Él las conoce. No hay tiempo, Él conoce todo. Y también vemos el señorío de Dios, que es el dominio y la libertad para obrar. Y entonces, a primera vista quizás lo ves pero quiero que noten algo. Dios ya lo sabe todo. O sea, quiero que entren ahí y cuando entren van a ver un pollino. ¿Y cómo sabes? Bueno, hagan lo que les estoy diciendo. Mateo, en su evangelio, en el capítulo 21, verso 2, es un poco más amplio y es importante esto. Dice: hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Es decir, a la mamá y la hijita. Una burrita con su cría. Y Marcos dice algo más, en el cual ningún hombre ha montado. ¿Cómo sabes, Jesús? ¿Cómo sabes? Bueno, lo sabía, Dios lo sabe y podemos estar seguros de ello. Pero sigue. Bueno, cuando todo esto suceda, o sea, ustedes por favor pónganse un momento en la mente de los discípulos, ¿no? Entonces así como de, ajá, llegamos, una burrita y luego, bueno, cuando todo eso suceda, desátenla y tráiganmela. Y ellos así de, o sea, ¿cómo? Como que parece un robo, ¿no, Jesús? Y entonces él lo sabe y continúa diciéndoles: y si alguien les dijere algo, ¿por qué hacéis esto? Versículo 3. Decid que el Señor lo necesita. Diga necesita. Y que luego lo devolverá. Es decir, es un préstamo. Y parece nada, hermanos, pero a mí me encanta la humildad de Jesús. Es digno de poner atención. Porque siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, siendo Señor, nunca lo vemos abusando de las situaciones, sino que va y pide un pollino prestado. Así como pidió barcas prestadas cuando anduvo en Galilea, igual que también pidió prestado en un establo para nacer en un pesebre, y también pidió una tumba prestada para poner su cuerpo. Personalmente me asombra, siendo el creador, ese nivel de humildad es digno de resaltar. Pero hay algo más, versículo 3. Y si algunos dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor, ¿qué? ¿El Señor qué? ¿Cómo para qué? Es la pregunta. Jesús, ¿cómo para qué lo necesitas? Y la respuesta no nos la da Marcos, porque acuérdense que Marcos hace su evangelio dirigido a los gentiles, pero sí nos la da Mateo. Mateo 21:4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino. Ahí está el valor de lo que ya nos había dicho Mateo. Hijo de animal de carga. Es decir,
Jesús le dice, díganle que el Señor lo necesita. ¿Para qué lo necesitas, Jesús? Para hacer un perfecto cumplimiento de una profecía que se había dado 500 años antes en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Y les dice, ¿quién la necesita? El Señor. La palabra griega es kurios, el soberano, el ungido, el Cristo la necesita. ¿Qué le dirías tú? Oye, no, pues que ven tus llaves del coche y lo encienden y, oye, ¿qué onda? Lo necesita el Curios. No, pues, ya, y te lo va a devolver. No, pues toma, nada más le pones gasolina, ¿no? Porque siempre ando en la reserva. No le dicen ellos lo necesita Jesús. No le dicen ellos lo necesitamos nosotros porque Jesús no lo pidió. No, no. Lo necesita el Curios. ¿Qué ocurrió? Vamos a avanzar, versículo 4. Fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta. ¿Qué creen que hubiera pasado? Porque hay algo importante también, los pollinos nunca, los animales nunca se ataban afuera de las casas, a menos que fueras a entrar rápido por algo a tu casa y fueras a seguir. Era algo inusual, tenían una zona en donde guardaban los animales. Entonces imagínate tú, ahí van los dos que dice la tradición que fueron Simón, Pedro y Juan, no se sabe. Y van los dos, entran a Betfagé y así en la primera casa así se voltean a ver y así de, no te pases. Y dice, agárralo tú. Dice, no tú. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta. En el recorrido del camino, las ciudades tenían un arco que marcaba la entrada. Y, o sea, por aquí se entra. Entraron, verso 5, y uno de los que estaban allí le dijeron, ¡eh! ¡Rata! No, no, esa es versión Sergio habla hoy. ¿Qué hacéis desatando el pollino? ¿Qué te pasa? Este tiene dueño. Verso 6, entonces ellos le dijeron como Jesús había mandado, habrá un paréntesis, el Señor lo necesita y te lo devolverá. Y los dejaron. Y ahí van los dos con su burro así de, no veas. Y antes de pasar a la siguiente sección, yo quiero preguntarles, ¿por qué creen que lo hizo Jesús de esta manera? Y la respuesta más amplia es para cumplir la perfecta voluntad del Padre. Esa es la respuesta rápida y amplia. Pero más específicamente, y esto es lo especial, para fortalecer la confianza de ellos. Si tú te acuerdas, ya venimos estudiando el Evangelio verso a verso y les dijo una vez que tenía que ir a Jerusalén y padecer, una segunda vez, una tercera vez. Ahora está sucediendo y sabe que les puede hacer falta la fe en medio ya del pum. Dice, ahí pueden flaquear. Y dice Jesús, bueno, mire, para que no duden, voy a hacerlo de esta manera. Se me figura a mí como cuando un papá, quienes tenemos hijos, está ahí la pulga de, ¿cuántos años? No sé, ¿3 años? Bueno, algunos más precoces a los 2 años, ahí ya se paran, ¿no? Y se paran en el sillón. Y entonces lo que hacemos los papás es que nos bajamos a su altura, extendemos los brazos y es como ven, para generar confianza. Y entonces el bebé que, pues toma ánimo, ¿no? Dice, no me va a dejar caer. Entonces toma ánimo, no te alejas mucho, 3, 4 micropasitos de bebé. Y finalmente llega y lo agarras. Confianza. Y Jesús sabe, dice, mira, tengo que hacerlo de esta manera para que cuando llegue el momento, ellos no duden. Dice, acuérdate, no lo dijo. Nos lo dijo una vez y Pedro le dijo, no, yo contigo hasta la muerte. Después dicen ellos, oye, estábamos en la transfiguración y nos cortó el rollo y dijo, vamos abajo porque tengo que ir a Jerusalén y padecer. Y nos lo dijo una tercera vez. Y luego además acuérdate cuando el pollino, todo fue exacto como nos dijo. Él es Dios, es perfecto y no falla, es confiable. Todo nos lo dijo con anticipación, con lujo de detalle y todo se cumplió a la perfección.
Y esto es un recordatorio para nosotros hoy, de que las cosas, aunque a tu parecer puedan resultar difíciles, o puedas estar en un momento en donde dices, no, Dios ya me abandonó, Dios ya se olvidó de mí, Dios ya no está, ahí está. Y tiene perfecto control de cada detalle. Nada se le ha escapado. ¿Sí es una palabra de ánimo o no? Confía en Él. Aunque ahora no lo entiendas, aunque ahora estés desanimado, aunque ahora haya un diagnóstico, aunque tranquilo, tranquila, todo va a estar bien. Así ocurrió con ellos y Jesús es el mismo. Algo bueno va a salir de esto. ¿En serio, pastor? Sí, te lo aseguro. Algo bueno va a salir. Nos vemos más adelante. Y Jesús lo hizo de esa manera y eso fue lo que ocurrió. Porque ya después vemos en Hechos 5, fíjate en el verso 29, los tienen ante el concilio. Agarraron a Simón, Pedro y a Juan. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestro Padre, de nuestros padres, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgando en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos. Yo desaté el burrito, dice. Yo lo llevé tal como Él nos dijo. 3 veces nos anunció que esto iba a suceder. Hoy nosotros podemos testificarlo, dice Pedro. Y tuvo el efecto que el Padre quiso. Qué tremendo, ¿no crees? ¿Qué nos corresponde a nosotros? A ti que estás ahí todavía así como que, no, pues no le entiendo, pastor, y que estoy bien. Obedecer. Creerle a Dios y obedecerle. Eso fue lo que hicieron los discípulos. Fíjate, verso 7, vamos a avanzar. Y trajeron el pollino. Diga obediencia. En ese instante comienza el cumplimiento de la profecía, escrita 500 años atrás en Zacarías 9:9. Y echaron sobre él sus mantos. Esto es un detalle interesante porque no tenía cabalgadura. ¿Por qué? Nunca lo habían montado. Diga gloria a Dios. Los discípulos un poco, un mucho en su cariño, pues para que no fuera ahí a flor de piel, pues le ponen unos mantos, echan sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También, versículo 8, muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Versículo 10, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. ¿Qué nos corresponde entonces a nosotros? Creerle a Dios y obedecer. Si no, no vas a obedecer, porque dudas de Dios. ¿Será? No, mejor no. Primero yo le creo y como consecuencia viene mi obediencia. Y así inicia el compromiso de Jesús de ir a la cruz por ti y por mí, en un pollino, sin cabalgadura. Verso 8 dice también muchos, no eran pocas personas. Imagínense lo que les decía yo, más de 2 millones de personas, esta era solo una entrada hacia Jerusalén. Juan documenta que lo inmediato que sucedió es que había estado Jesús en casa de Lázaro. Lo que si vieron en la imagen estuvo 6 días ahí con Marta, con María, con Lázaro, eran sus amigos. Gente estaba amotinada ahí porque querían matar a Lázaro, ya estaba resucitado. Entonces, cuando esto sucede, hay muchísima gente. Y gente delante y gente detrás. Y todos, dice la escritura, cortaban árboles.
Esto de poner mantos en el piso por donde él iba avanzando era una manera de recibir a un rey. El significado era sumisión. Era que yo te reconozco como rey, y entonces echaban sus mantos y le iban formando una especie de alfombra roja. Las ramas eran señal de gozo y de victoria. Y todos los presentes, o si no era una ropa, era una rama, pero lo ponían. Y nos brinda un poco más de detalles en el verso 9. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces. Hosana. ¿Qué significa Hosana? Salva ahora. Te rogamos. Y las siguientes dos expresiones también son de regocijo y como un clamor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Verso 10, bendito el reino de nuestro padre David que viene, es una esperanza mesiánica y se está cumpliendo. Y por último, hosana en las alturas, que ya es una expresión sublime de alabanza. Ya no había nada más, era lo más elevado que con el lenguaje podía expresarse. Ahora vamos a la parte complicada. Todas estas personas que están expresando sus loores no lo están haciendo por el perdón de sus pecados. Si tú te acuerdas, Jesús siempre había tratado de mantener su ministerio en discreción. Hacía un milagro y le decía, no digas nada. Hacía otro milagro y le decía, pero vete a tu casa y no digas nada. Era como no. Y esta es la primera ocasión en que él quiere abiertamente darse a conocer. ¿Por qué? Porque lo que ellos esperaban era un caudillo político. Para el judío convencional y la gran mayoría era un hombre que iba a levantarse y los iba a liberar del yugo romano. Algo así como del SAT, ¿no? ¿Cuántos quisieran ser libres del SAT? Alza tu mano fuerte. Entonces ya era algo agobiante y esperaban a ese tipo de líder. Si lo vemos así, era el momento ideal para iniciar una revolución. Miles de judíos y emocionados. Hosana, una gritería, la algarabía, la emoción a flor de piel. Perfectamente en ese momento Jesús podría decir, vengan, vamos a hacer algo, tengan espadas, vamos por Roma. Y se armaba, ¿no? De hecho, a Roma este suceso le causó fue algo inusual. Se perturbó Roma, porque esos desfiles eran algo que Roma tenía muy bien conocido. Cuando llegaban de una guerra, de una conquista, exhibían sus trofeos. Estaba un gran desfile y exhibían los trofeos, mostraban también a los prisioneros ilustres, es decir, miren, lo llevaban en jaulas. Este es el rey, este es su comandante, este es el tesorero, y exhibían a los cautivos, ¿no? El general victorioso lo llevaban en un carruaje dorado, los sacerdotes iban adelante quemando incienso, y toda esta fiesta, esta pachanga terminaba en el estadio, en donde finalmente estaba toda la gente ya así pues emocionada, y terminaban con un espectáculo en donde los prisioneros luchaban contra bestias y pues la gente se divertía. Y por otro lado, la entrada triunfal del Señor Jesús pues no era nada parecido. Él va ahí en un burro y solo la gente, pero igualmente es un triunfo, solo que ellos no lo podían ver. El rey ungido siendo Salvador. Su conquista no era militar, era espiritual. Un amén. Un general romano, para poder ser digno de un desfile de ese tipo, tenía que tener por lo menos 5,000 soldados enemigos muertos. El Evangelio de Jesús, más adelante leemos en Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones era. ¿Hubo victoria o no?
Pero al ser espiritual es maravillosa porque la conquista de Jesús es de el amor sobre el odio, de la verdad sobre el error, de la vida sobre la muerte, totalmente opuesto. Pero ellos no pudieron apreciarlo. Y muchas de estas personas que están ahí emocionadísimas esperaban a este caudillo. Y comienzan a pasar los días y como no se cumplen esas expectativas, dice la tradición que la gran mayoría de ellos fueron los que más adelante gritaron, crucifíquenlo. Así somos, ¿verdad? Hoy estás aquí, está la emoción, no, Jesús, hasta la muerte. Y apenas pasas esa puerta, voy a seguir con mi vida. Y si hablamos de las iglesias, ocurre lo mismo. Las congregaciones cristianas hoy que abundan, hay muchísimas, presentan a Jesús como un mesero celestial, que llega como, ¿qué necesitas? Lo que necesites. No, pues prosperidad, sale, ¿qué más? Que restaures mi matrimonio, sí, ¿qué más? Que traigas de vuelta a mi hijo, se fue hace muchos años y... Ah, y que me perdone, que llegue dócil, que llegue... Ah, sí. Y así presentan las iglesias a Jesús. ¿Quién no aceptaría un Jesús así? Decía Alberto Motesi que solo un tonto, ¿no? Pues es cualquiera. Y cuando no sucede lo que te presentaron como evangelio en esas congregaciones, pues las personas se van desilusionadas. No, pues nunca regresó mi gordo, ¿no? Bueno, tu delgadito esbelto. Dice, no, pues nunca regresó, nunca volvió mi hijo, mi hija nunca me perdonó, mi esposo nunca me perdonó, no pude tener al bebé, no me curé de la enfermedad y vuelve la persona desilusionada de ese evangelio falso que le presentaron a su vida rutinaria y al pecado. Que de pronto le empezó a presentar lucha 1 o 2 semanas, un mesecito, pero al final le dijo, no, mira, me iba mejor así como estaba. Yo vivía muy feliz haciendo mis tranzas, con 8 viejas y... Porque es mal enseñado el evangelio. ¿En qué consiste el evangelio de Cristo Jesús en la Biblia? En que yo venga y someta mi voluntad a la de Dios. Bueno, ahí sí ya nada más 3 o 4 amenes. Pero te lo digo desde ahora, ¿no? Para que no te engañes. Renuncio a mis deseos de lo que yo creo que es la vida, de lo que yo creo que es el éxito, de lo que yo creo, para someterlos a Dios. Y comienzo a leer, ¿cuál es tu voluntad, Dios? ¿Qué quieres para mi vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Por qué me diste vida? ¿Por qué vengo ahora al conocimiento de tu evangelio? ¿Qué quieres que haga yo para ti? ¿Qué fue lo que ocurrió? Estoy yendo ya hacia el final. Versículo 11, y es la última parte. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado, o sea, entra, echa un vistazo, sale a los patios. Alrededor de todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Esto es un poco más duro y Lucas nos va a decir algo bien interesante. Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró. Jesús llorando, diciendo, mucha atención, oh, si también tú conocieseis, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán
y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conocisteis el tiempo de tu visitación. Cuando leemos que Jesús lloró, no es un sollozo, habla de un llanto audible, en el que mientras leemos estas palabras del versículo 42 al 44 están entrecortadas por el llanto del Señor. Habla de una tristeza profunda en el corazón del Salvador, que viene desde el cielo a dar su amor, sus palabras, y encuentra rechazo. Y se llena de tristeza. Y yo te pido esta mañana que te detengas por un momento y no rechaces más la salvación de Cristo. No te vuelvas a ir esta mañana igual que como llegaste. Y que si mueres y te encuentras con Él, con mucho lamento le puedas decir, no lo hice, Señor. Fuiste muy claro al hablarme ese día y yo decidí seguir viviendo de la manera en que venía viviendo. Y rechacé tu evangelio, rechacé la salvación, rechacé tu perdón. Deja de rechazarlo y acepta a Jesús. Acepta sus palabras, acepta su perdón, acepta el evangelio, rinde tu vida. Porque ahí te va el dato importante. 40 años después de estas palabras, el comandante Tito sitió la ciudad de Jerusalén. Mucha atención, ¿eh? Precisamente en una Pascua, rodea toda la ciudad con ejército y los deja sitiados. Les corta el suministro de alimentos. Y dice un historiador llamado Josefo, en sus crónicas, que los judíos llegaron a un punto de tener tanta hambre que deshacían sus sandalias de cuero y las cosían para comer. Y finalmente comenzaron a morir más de 1 millón de judíos. Es decir, que se cumplió todo aquello que Jesús les había dicho. Pero la pregunta para ti esta mañana es, ¿qué necesitas que pase? ¿Qué necesitas que pase en tu vida? ¿No crees que ya es suficiente? ¿O quieres ir todavía al otro nivel? Porque Dios es maravillosamente amoroso y paciente. Pero ante la necedad a veces atiendo situaciones en consejería en donde me dicen, pastor, es que ya no veo lo duro sino lo tupido. Es que a ver, hace un año comenzamos a tratar estos asuntos. Y Dios al ver que tú no atiendes, aprieta. Como de, agarra la onda, ¿no? ¡Ay! ¿Y no quieres? Y le aprieta más, y le aprieta más, y no, ya, perdí el trabajo, enfermedad, ya. Y lo interpretamos mal, y decimos, es que Dios es malo. No, no es malo. Somos muy necios y me voy a incluir para que no te sientas de, ay, lo dice por mí. Claro, pues ¿por quién más? Somos muy duros. Y te vuelvo a dejar la pregunta, ¿qué necesitas que ocurra? Porque quizás en ese inter tengas la posibilidad de arrepentirte y doblar tus rodillas ahí, como dice Jesús en tu cuarto a solas, Padre nuestro. Ya entendí, perdóname, pero tal vez no. Y ahí está el problema. ¿Qué necesitas que ocurra para finalmente rendir tu vida a Jesús? Y cuando finalmente ocurra, vas a lamentar todo el tiempo que perdiste. Dices, wow, ¿qué estaba yo pensando? ¿Por qué perdí tanto tiempo? Esto es maravilloso. Y lo quieres compartir con los demás. Ya no va a volver a llorar Jesús. Su segundo regreso será como juez.
La misericordia es el tiempo. Después ya va a ser diferente. Amén. Pero no quiero que te vayas desanimado, son palabras de ánimo. La línea principal, el pensamiento principal es la soberanía de Dios, su omnisciencia. Y Él sabía que ibas a estar ahora aquí sentado, sentada. Así como el burrito atado. Solo ahora la pelota está en tu cancha. ¿Qué vas a decidir? Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias esta mañana, Dios. Muchas gracias, Dios, por este tiempo aquí en comunidad, entre hermanos, entre personas que antes éramos desconocidos, pero hoy somos una familia. Conocemos nuestras debilidades, conocemos nuestras fortalezas y nos soportamos unos a otros, Dios. Y aquí estamos, Señor, por tu gracia, Dios. Dándote las gracias a ti, Señor, bendiciendo tu nombre porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque vas a comenzar a hablarnos más fuerte. Y es que así lo necesitábamos, Dios. No queremos rechazar la salvación, Jesús. Has sido muy bueno, muy paciente, pero también muy claro en hablarnos. Hoy, líbranos de una emoción en donde salgamos de aquí y todo haya pasado. No, Señor. Que tu Espíritu Santo grabe con sangre esas palabras en nuestro corazón. Porque tú fuiste valiente, Jesús. Y este fue el momento en donde inició tu última semana en esta tierra. Y no fuiste atrás, Dios. No fuiste atrás, sino fuiste hacia el frente, fuiste adelante. Llevaste adelante esa comisión de muerte que el Padre te encomendó para alcanzar perdón para cada uno de nosotros. Hoy lo hemos recibido, Señor. Pero esta obra es personal. Cada uno de mis hermanos tiene que reconocerla como propia. Jesús murió por mi perdón, porque soy pecador, porque necesito su perdón, porque la paga de mi pecado es muerte. Yo no puedo pagarlo. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y a correr a ti y a no escuchar esas palabras de juicio. No quisiéramos nunca más verte llorar, Jesús, por la dureza del corazón. Hoy ha llegado la salvación a cada uno de nosotros. Hoy es el día de salvación. Te bendecimos, Señor Jesús, y te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias por la vida de tu Hijo y gracias por tu Espíritu Santo, que se quedó entre nosotros para recordarnos estas palabras, para traernos convicción de pecado. Te necesitamos mucho, Dios, cada día más. Lleva a cada uno de mis hermanos con bien, Señor, y que estas palabras queden selladas y guardadas en el interior de cada uno de ellos. Que las tomemos con la seriedad de vida, Dios, para poder responderte el día que lleguemos a tu presencia. Te damos las gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo. Amén.